Acompaña en la línea telefónica Alejandro Gertz Manero, integrante del Consejo Asesor para Garantizar la Paz del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar con él sobre el foro realizado ayer en Ciudad Juárez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, pues ¿cuál es tu visión de lo acontecido ayer? Digamos que pues es un primer ejercicio, yo lo sé, apenas es el primero de varios foros de su tipo que se van a realizar en la República, pero creo que sí fue una oportunidad para tomar el pulso de las víctimas. Creo que las víctimas estaban muy sensibles el día de ayer. ¿Cómo atender esta exigencia de justicia, Alejandro? Mira, yo creo que fue muy útil tanto para el nuevo gobierno como para el gobierno de Chihuahua y para todo el país volver a recordar los agravios que estas personas han sufrido y lo que sigue ocurriendo en muchos lugares, entre ellos Ciudad Juárez. Es decir, ahí hay ¿cómo te diré? Fue como una expresión de una realidad que en ese momento pues, se pudo observar y se pudo sentir lo que ha ocurrido en este país y sobre todo en Ciudad Juárez. Fue algo muy dramático, muy impresionante y es un reclamo que yo creo que lleva años, decenas de años en muchas ocasiones, de un pueblo que pide justicia y que pide seguridad y que recibe a cambio demagogia. ¿Qué tendría que ocurrir, Alejandro, para que estos foros que se están realizando pues no sufran la suerte de foros anteriores en 2004, 2008, 2011, en que se hicieron muchas promesas, se escuchó el clamor de las víctimas y finalmente no pasó nada? ¿Cuál tendría que ser la diferencia en este caso para ti? Fíjate que la primera lección es no repetir todo lo que tú acabas de señalar, ¿eh? Es decir, el hecho de ir, de que las autoridades escuchen, no es la primera vez que ocurre. Uh-huh. Ocurrió con Calderón, ha ocurrido prácticamente con todos. Y la respuesta, pues, la tuvimos el día de ayer, y de una manera verdaderamente descarnada. La concepción que el gobierno ha tenido de estos asuntos es primero una falla institucional gravísima, no resuelven el problema, lo tapan, lo llevan a base de una serie de promesas y de barreras de contención, pero entrar a la resolución del problema parece que ha sido la forma recurrente para poder resolver un problema que no solamente no se ha resuelto, sino que se ha multiplicado. Tú lo señalaste al principio de esta conversación con mucha claridad. Y si no hay una respuesta real, contundente, que vaya al fondo del asunto, no solamente para resolver lo que se pueda resolver, hay cuestiones que ya no se pueden resolver. Hay muertes que ya se dieron, Sí. pero hay partes que sí se pueden dar y sobre todo que no se vuelvan a repetir, Pascal. El fondo del asunto es ese, es decir, lo ocurrido, la reparación del daño, el reconocimiento de la conducta, todo eso tiene un sentido reparatorio también, pero de ninguna manera debemos de olvidar que hay una exigencia en el fondo, contenida en todo esto, de decir, bueno, el Estado a través de su gobierno no puede cumplir con sus obligaciones primigenias. Ese es el gran cuestionamiento y esa es la gran respuesta que el nuevo gobierno va a tener que dar. Para mí queda clarísimo, no sé si tú compartes conmigo esa idea. Totalmente. Yo después de escuchar a las víctimas ayer, yo creo que antes de hablar de perdón, de olvido, están pensando en justicia. Y creo que la justicia pues ha sido muy difícil de lograr cuando se tiene una tasa de 2% de castigo en los delitos en este país. Pues creo que desgraciadamente la frustración parece estar a la vista y ya pues los ejercicios anteriores han dado cuenta de ello y pienso que lo que la gente quiere es justicia y creo que eso es lo que se va a tener que tratar de darle. Absolutamente,
absolutamente. De eso a mí no me cabe ninguna duda que esa expresión que se dio ayer no es más que la punta del iceberg, ¿eh? Sí. Esa misma sensación de agravio y de injusticia y de un estado de indefensión permanente en muchos niveles, no nada más en el brutal nivel de los delitos, sino en todas las actividades que tienen que ver con la razón de existencia de un Estado. Uh-huh. Ese agravio, si no se trabaja, pero seriamente, a fondo y con un compromiso real para que lo que tú dijiste que es la base de todo esto, que haya justicia, una justicia real, una justicia cotidiana para todos. Si eso no se logra, es decir, se repite el mismo fenómeno que hemos venido viendo, ¿eh? ¿Tú ves en el equipo que se ha conformado, sobre todo el equipo que tiene que ver con la seguridad, pues no hablemos de la voluntad, porque digo, claro, al hacer estos foros yo parto de que sí hay voluntad de Claro. corregir esto, Sí. pero ves la experiencia, ves pues la apertura a escuchar y a poner en práctica diversas acciones que realmente conduzcan a la reducción de la violencia a través de la aplicación de la ley y pues de diferentes cosas que tienen que hacerse para reducir la violencia? Mira, la voluntad para enfrentar el problema, inclusive antes de tener una obligación legal, es una buena señal, eso es indudable. Sí. El hecho de haber preparado todos estos foros, que lo que va a ir pasando, porque son 20 foros los que van a realizar, Exacto. lo que va a ir sucediendo, Pascal, yo creo que va a variar mucho de lo que vimos ayer, ¿eh? Creo que serán. Además, pues cada estado tiene su particularidad. Ahí vimos el reclamo de los tamaulipecos, que me dio mucho gusto saber que se les hizo caso y que va a haber un foro en Ciudad Victoria. Ayer tuvimos en el programa al presidente del Comité de Desaparecidos de Tamaulipas. Yo creo que, como dices, cada estado tiene su reclamo particular y pues el reto es atender todos esos reclamos, hacer un denominador común para alcanzar la justicia y pues es un camino, como decía Olga Sánchez Cordero, no va a ser fácil. Mira, y decir, el diagnóstico cada vez se va a hacer más claro, porque cuando una reclamación, cualquiera que sea, se repite y se vuelve a repetir, Sí. y se vuelve a repetir, es decir, se machaca sobre el tema, y el tema se vuelve ¿cómo te diré? Una necesidad y una obligación Sí. verdaderamente ineludible. Tú bien dices también, Olga Sánchez Cordero ayer dijo, y lo dijo con toda claridad, no se trata nada más de un fenómeno que se le tiene que resolver esa crisis con una voluntad de apoyo, de escuchar a las víctimas, de buscar amnistía contra los grupos que han sido realmente mucho más víctimas que victimarios, etcétera. Todo eso es una parte, pero la otra, que es fundamental, porque si no la primera no se afianza Sí. ni tiene consecuencias, es realmente que haya seguridad y justicia en el país para todos en forma cotidiana. Pues sí. Además, mira, no es difícil de entender cuando uno tiene buena voluntad, porque la función fundamental del Estado a través de su gobierno, la fundamental, la esencial, la que realmente generó el Estado moderno, es darle seguridad a las personas Esa de su es, patrimonio. esa es la función central de un Estado. Exactamente. Y bueno, Entonces, perdón. no, dime, perdóname. No, te interrumpí, te escucho. No, simplemente iba a decir que, por supuesto, hay personas que han vivido situaciones infernales en los últimos años, pero de alguna manera todos somos víctimas en el sentido de que salimos con miedo a la calle y eso es algo que tiene que cambiar. Es decir, está uno en la Ciudad de México en un crucero esperando que cambie el semáforo y está volteando para todos lados a ver si no llega un asaltante. Esa es la realidad que vivimos en muchos lugares de México. Bueno, y también vivimos que en muchas ocasiones la policía nos extorsiona. Exactamente. Y vemos que cuando vamos ante el Ministerio Público es el peor de nuestros castigos. Sí. Y que cuando llegamos a un juicio, el juzgador se distancia en muchas ocasiones y no sabes en qué sentido finalmente va a venir la justicia.
Pues sí, la asignatura es muy amplia, Alejandro, y si nos permites, me gustaría poder contar con tu participación frecuente para ir analizando lo que va pasando, lo que se va diciendo en los foros, la manera en que el equipo, antes de la toma de posesión y después, pues enfrente esta exigencia y trate de darle una salida para buscar la paz en el país. Por supuesto, Pascal, yo estoy siempre a tus órdenes y me dio mucho gusto poder platicar contigo. Igualmente, Alejandro, gracias. Un abrazo. Adiós. Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública e integrante del Consejo Asesor para garantizar la paz del equipo de Andrés Manuel López Obrador.